Hola a todos los que me acompañan en este video y muchas gracias a la gente que se sigue suscribiendo y a la gente que me ha dejado sus peticiones. Nada más les pido un poquito de paciencia, ya las voy a ir sacando en estos días. Bueno, la mujer de la que les voy a hablar a continuación es una mujer muy importante, es una de las figuras más influyentes de la corte francesa en la época de 1500. Y bueno, ella fue regente, ella fue reina madre, fue también una figura de vital importancia, pero que a nuestros tiempos sigue siendo considerada como una figura obscura y culpable de una matanza. Catalina de Medici nació el 13 de abril de 1519 en Florencia, entonces perteneciente a la República de Florencia. Fue hija única de Lorenzo de Medici, duque de Urbino, y de su esposa, Madeleine de la Tour, condesa de Boulogne. La joven pareja se había casado el año anterior como parte de una alianza política. Ambas familias gozaban de un estatus muy alto y de gran influencia en la época. Según los cronistas, la pareja parecía estar feliz con el matrimonio, pero el nacimiento de Catalina, a pesar de ser niña, los llenó de alegría. Alegría que por desgracia apenas duraría unos días, pues Madeleine murió el 28 de abril de fiebre purépal y Lorenzo murió el 4 de mayo a causa de una sífilis que había contraído en su juventud. Debido a la relación de la familia Medici con varias casas reinantes, Catalina tenía muchas y muy buenas opciones de crecer y educarse en las cortes más ricas de Europa, pero fue su abuela paterna, Alfonsina Orsini, quien guiaría los primeros pasos de Catalina. Pero a los pocos años falleció, en 1520, por lo que la joven Catalina se unió a sus primos y fue criada por su tía, Clarice Strozzi. La figura más influyente de la familia de aquella época era el nuevo Papa Clemente VII, quien era tío de Catalina, y quien dedicó su vida a colocar a Catalina en una residencia en Florencia, donde en 1527 los Medici fueron derrocados por una facción opuesta al régimen que representaba Clemente. El cardenal Silvio Parceri y Catalina de Medici fueron tomados como rehenes y colocados en una serie de conventos. La situación duró poco más de 3 años. Aunque podía ser frágil y muy delicada, la vida de Catalina no cambió mucho, a excepción de que no podía salir. Ella estaba rodeada de lujos, sirvientes e institutrices. El Papa Clemente tuvo que cerrar algunas alianzas, lo que le permitió hacerse con un ejército para poder liberar a su sobrina. En octubre de 1529, estas tropas llegaron, pero no hicieron más que complicar la situación, a tal punto que los rebeldes pidieron que Catalina fuera asesinada y expuesta desnuda y encadenada a las murallas de la ciudad. Algunos incluso sugirieron que se entregara a las tropas para ser utilizada como gratificación sexual, pero esto no pasó de ser amenazas, y finalmente la ciudad se rindió el 12 de agosto de 1530. Catalina partió a Roma, donde su tío, el Papa Clemente, la esperaba, y fue recibida por él en persona con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. Catalina, además de ser una Medici, que no era poca cosa en la época, también era poseedora de una gran fortuna, prestigio y conexiones familiares importantes, lo que llevó a su tío a emprender la búsqueda de encontrarle un marido. Además de querer obtener alguna buena alianza con su matrimonio, el Papa Clemente también buscaba alejar a Catalina de cualquier pretensión que pudiera tener sobre Florencia. Es por eso que comienza la búsqueda, y no solo esto, sino también buscaba enviarla lejos. La vida en Roma de Catalina le sirvió para enamorarse de las artes y para forjar el carácter fuerte e independiente que la caracterizaría el resto de su vida. Catalina no era descrita como una gran belleza, sin embargo su porte y elegancia típica de los Medici la convertían en una mujer imponente. Apenas alcanzando la edad casadera, los pretendientes no dejaban de llegar. Aunque su posición no podía ser muy buena, Catalina tenía todo tipo de propuestas, incluso la del rey de Escocia, cosa impresionante, considerando que a pesar de todas sus virtudes, Catalina no estaba reforzada con títulos que pudieran reforzarla como reina o princesa real. La otra gran oferta vino de Francia, cuando Francisco I de Francia propuso a su segundo hijo Enrique, duque de Orleans, como el prometido de Catalina. El Papa Clemente aceptó la oferta de Francia y comenzó las negociaciones.
A pesar de que Enrique no era el heredero a la corona en ese momento, el matrimonio resultaba sumamente ventajoso para Catalina, y así se hizo sentir en las negociaciones, en las que Francia exigió una dote por demás extravagante, a lo que Clemente aceptó sin titubear. La boda fue todo un suceso, marcada por obsequios caros y fiestas grandes. El príncipe Enrique bailó y disputó justas por Catalina. La pareja parecía estar auténticamente ilusionada el una con el otro. La pareja de 14 años dejó su baile de bodas a la medianoche para realizar sus deberes nupciales. Catalina se trasladó a la corte francesa, donde se adaptó a las extravaganzas y pomposidad de la misma, siendo la figura más artística de la época. A pesar de que los jóvenes estaban ilusionados al principio de su matrimonio, se vieron forzados a estar separados el primer año por los compromisos del príncipe en el extranjero, lo que comenzó a enfriar la relación. A pesar de ello, debido a la relación que tenía el Papa, que era una figura de gran importancia en la época, Catalina era por demás mimada y muy recibida en la corte. Pero esto duró poco, pues a la muerte del Papa Clemente VII el 25 de septiembre de 1534, la posición de Catalina en la corte francesa se deterioró y dejó de ser vista como una figura de importancia para convertirse en una dama más de la corte. Y para complicar las cosas, el próximo Papa, Pablo III, rompió la alianza con Francia y se negó a pagar su enorme dote, lo que debilitó aún más la influencia de Catalina y la dejó muy mal parada frente a su suegro el rey. Una vez que Enrique volvió a la corte para quedarse, un año después de haberse casado, la relación cambió notablemente, pues de ser un matrimonio joven ilusionado y enamorado, pasó a ser un matrimonio distante, tanto así que el príncipe Enrique no mostró interés en Catalina y abiertamente tomó varias amantes. Aconsejado por su padre, mostró abiertamente su rechazo a Catalina, lo que sin duda fue un duro golpe para la joven, quien sola y abandonada en una corte extranjera no tuvo más opción que perseguir a su marido. Durante los primeros 10 años del matrimonio, tiempo en el que Catalina fue incapaz de proporcionar un heredero, lo que complicó aún más su situación. En 1537, Filipa Ducci, una de las amantes de Enrique, dio a luz a una niña, a quien reconoció públicamente, lo que demostró que Enrique era fértil y sumó a la presión sobre Catalina para que produjera un hijo. En 1536, el hermano mayor de Enrique y heredero al trono de Francia, Francisco, contrajo fiebre y murió, dejando a Enrique como el heredero, lo que a su vez convertía a Catalina en Delfina, princesa heredera a Francia, una posición para la que poco se había preparado y para que la corte la consideraba poco apta. La presión creció, pues esperaba que Catalina pronto proporcionara un heredero al trono. Sumado a esto, el poco amor de Enrique hacia su esposa, lo que pronto sonó fue el divorcio, o más bien, la anulación del matrimonio por falta de herederos. Esto fue discutido públicamente, e incluso se buscó llevar el caso ante Roma, en donde Catalina había perdido toda influencia. Es por eso que desesperada intentó todos los trucos conocidos para quedar embarazada, acudiendo con todo tipo de médicos de la época. Finalmente, y como si fuese un milagro, el 19 de enero de 1544 Catalina dio a luz a un hijo, llamado así por el rey Francisco. Con este hijo, Catalina no solo aseguraba su futuro como reina de Francia, sino que también mejoraba su posición y se colocaba entre las mujeres más influyentes de la corte. Después de quedar embarazada una vez, Catalina no tuvo problemas para hacerlo nuevamente, en muchas ocasiones, lo que sumó la influencia de la joven princesa. La capacidad de Catalina para tener hijos, sin embargo, no logró mejorar la relación con su marido, ni tampoco las relaciones que tuviera con otros miembros de la corte. Su marido se encontraba obsesionado con su amante, Diana de Poitiers, 20 años mayor que él, quien era viuda y a quien llenó de títulos, propiedades y regalos ostentosos. Esto crearía una brecha mayor entre Catalina y su marido, así como una fuerte rivalidad entre Diana y Catalina, no por el amor de Enrique, sino por la influencia y el control de la corte, del que Catalina se adueñaría con los años. El 31 de marzo de 1547, a la muerte del rey Francisco, Catalina se convirtió en reina consorte de Francia. Fue coronada junto a su marido en la Basílica de Saint-Denis el 10 de junio de 1549. Sin embargo, Enrique se encargó de limitar su influencia política como reina, pero Catalina en respuesta habría mostrado su influencia internacional
rehusándose a apoyar a su marido en los problemas que surgieron a las afueras de Francia con otras cortes, dando un duro golpe a Enrique, quien en venganza le dio el castillo de Chonoseau que Catalina había querido para ella a Diana de Poitiers, quien además alcanzó la influencia de la reina concediendo favores reales y aceptando regalos de cortes extranjeras, lo que para Catalina fue un acto de humillación y que contestó excluyendo a Diana de eventos importantes en la corte, lo que a su vez para Diana fue un duro golpe, pues ella tenía un gran amor por las reuniones sociales. Estas disputas al interior de la corte francesa eran bien conocidas en Europa y Catalina fue motivo de burla en Florencia y en Roma, debido a sus pocas habilidades de mantener contento a su esposo y rey. En 1556, Catalina casi muere dando a luz a 2 hijas gemelas, Joan y Victoria. Los cirujanos salvaron su vida rompiendo las piernas de Joan, que murió en su vientre. La hija sobreviviente Victoria murió 7 semanas después. Catalina entonces se niega a tener más hijos y rechaza aceptar a Enrique más en su lecho. Además evitaba todo contacto con él. En su lugar, se dedicó a la crianza de sus hijos. A la edad de 5 años y medio, llevaron a María Estuardo, heredera de Escocia, a la corte francesa, donde se le prometió con el delfín Francisco, por lo que Catalina se vio en la obligación de criarla con sus propios hijos. A partir de entonces, Catalina comienza a idear estrategias para colocar a sus hijos en todos los tronos extranjeros posibles, negociando con cardenales y embajadores, sellando así varias alianzas importantes y colocando a varias de sus hijas como reinas consortes. Una de estas bodas se celebró en París el 22 de junio de 1559, con bailes y 5 días de justas. En una de estas justas, el rey Enrique sufrió un accidente, en el cual una estaca se le había incrustado en el cerebro, perforándole su ojo. De esto no se pudo recuperar. Por más que él intentó y que lo intentaron salvar los médicos, no había remedio. Por petición del propio rey, Catalina se quedó junto a su cama, mientras que Diana se mantuvo alejada. Poco a poco el rey Enrique perdió la vista, el habla y la razón. El 10 de julio de 1559 murió, a la edad de 40 años. Desde ese día, Catalina tomó un luto negro en memoria de Enrique. Ese mismo día, Francisco, el hijo mayor de Catalina y esposo de María Estuardo, se convirtió en rey a la edad de 15 años. Asimismo, Catalina tuvo que ceder su corona a María Estuardo, quien se convirtió en reina de Francia. Pero las cosas se complicaron de inmediato, cuando la familia de María Estuardo intentó dar un golpe de estado y se llevaron a la pareja para alejarla de Catalina, quien no tenía ningún derecho legal a reinar o ejercer influencia política. Sin embargo, Francisco, que era enfermizo y muy apegado a su madre, se negó a continuar con el golpe de estado y se reunió nuevamente con su madre, a quien le consultaba todas las decisiones importantes. Catalina no dudó en explotar su nueva autoridad. Uno de sus primeros actos fue obligar a Diana de Poitiers a entregar las joyas a la corona y devolver el castillo que tanto había querido. Más tarde hizo todo lo posible para borrar o superar el trabajo de construcción que ella había realizado. Las guerras con los protestantes ya se habían desatado y Francisco era incapaz de reaccionar. Entonces dejó toda respuesta a su madre, quien tomó una postura neutral, no por la simpatía que podría tener con los protestantes, sino para simpatizar con el pueblo. Hay que recordar que los protestantes eran esas personas que se desprendían de la Iglesia Católica y que estaban siempre como encontrados contra los católicos. El reinado de Francisco fue breve y sin ningún evento importante. María Estuardo fue incapaz de procrear un heredero, lo que debilitó su posición, y nunca fue capaz de ejercer ningún tipo de influencia sobre el reino. Más aún, su figura siempre se vio opacada por Catalina de Medici. Cuando Catalina se dio cuenta de que Francisco iba a morir, hizo una serie de pactos para asegurarse de seguir en el poder como regente de su siguiente hijo. Así, cuando Francisco murió el 5 de diciembre de 1560, el Consejo Privado designó a Catalina como gobernadora de Francia. Una de las primeras acciones que llevaría a cabo sería romper toda alianza con Escocia y echar a María de Francia, quien ya se había adaptado a su vida ahí y quien poco conocía de Escocia. Sin embargo, la jovencita se vio resignada al final de su vida en Francia. Luego de que su segundo hijo,
Carlos fuera coronado rey con solo 9 años, Catalina lo mantuvo lo más cerca de ella que pudo, incluso dormía en su habitación. Ella presidió su consejo, decidió la política y controló el negocio estatal. Sin embargo, ella nunca estuvo en condiciones de controlar el país completo, que estaba al borde de una guerra civil. En muchas partes de Francia, el dominio de los nobles era más grande que el de la corona. Los desafíos que enfrentaba Catalina eran complejos y en cierto modo muy difíciles de comprender para un extranjero. Los conflictos religiosos entre católicos y protestantes crecían y Catalina no podía controlarlos, aún ejerciendo una política limpia y ordenada. Los problemas llegaron a un punto crucial. Cuando incapaz de controlar toda Francia, Catalina comenzó a perder territorios que caían en manos de Inglaterra. El 17 de agosto de 1563, Carlos IX fue declarado mayor de edad en el Parlamento, pero nunca pudo gobernar por su cuenta y mostró poco interés en el gobierno. No solo perdieron territorios, sino que además hubieron numerosos complots religiosos que contribuyeran a que los protestantes cobraran fuerza en Francia, hasta convertirse en una amenaza para la corona. Tratando de responder a esto, Catalina buscó promover el interés de Valois por los grandes matrimonios dinásticos. En 1570, Carlos IX se casó con Elizabeth de Asturias, hija de Maximiliano II. Asimismo, buscando aplicar esta estrategia para apagar las disputas religiosas, comprometió a su hija menor Margarita con Enrique, rey de Navarra, quien tenía pequeñas aspiraciones y derechos al trono, y quien además era líder de los hugonotes. La boda tuvo lugar el 18 de agosto de 1572 en Notre Dame. Catalina fue acusada de asesinar a su consuegra, envenenándola, pero nunca se comprobó nada. La boda fue desafortunada para los novios, quienes nunca simpatizaron del todo, debido a que Margarita, la hija de Catalina, era por demás rebelde y libertina, ya que había sido protagonista de muchos romances escandalosos. 3 días después de la boda ocurrió la matanza de San Bartolomé, que desde entonces se ha manchado la reputación de Catalina, aunque efectivamente existen razones para creer que ella fue parte de esta decisión, cuando el 23 de agosto se dice que Carlos IX ordenó: mátenlos a todos. Los historiadores han sugerido que Catalina y sus consejeros esperaban un levantamiento hugonote para vengar el ataque de un colaborador de Catalina. Por lo tanto, eligieron atacar primero y eliminar a los líderes, mientras todavía estaban en París después de la boda. Incluso se dice que la boda fue solo un pretexto para que ellos llegaran a París y poderlos matar. La matanza en París duró casi una semana, se extendió en muchas partes de Francia, donde persistió hasta el otoño. Sin embargo, Catalina supo controlar los rumores, la situación, al menos temporalmente. Sin embargo, 2 años más tarde, Catalina enfrentó una nueva crisis con la muerte de su hijo Carlos, a la edad de 23 años, siendo Enrique, el favorito de Catalina, su último hijo coronado como rey, quien a diferencia de sus hermanos, llegaba al trono como un hombre adulto. Él también era más saludable, aunque padecía de pulmones débiles. Su interés en las tareas del gobierno, sin embargo, eran pocas. Él dependía de Catalina y de su equipo de secretarios, hasta las últimas semanas de su vida. A menudo se ocultó los problemas del Estado, sumergiéndose en actos de piedad, peregrinaciones, flagelaciones y fiestas, en donde siempre estaba acompañados por hombres. Enrique se casó con Luis de Lorraine-Lavamont en febrero de 1575, 2 días después de su coronación. Su elección, que fue realmente por amor, frustró los planes de Catalina para un matrimonio político con una princesa extranjera. Los rumores de la incapacidad de Enrique de producir hijos ya estaban en gran circulación. Este reinado fue por demás desafortunado, pues Catalina no pudo controlar a Enrique como lo hizo con Francisco y con Carlos, y los problemas del reinado y el núcleo familiar eran insostenibles. Catalina murió a la edad de 69 años, probablemente por causas naturales. La dinastía Valois, que tanto se esforzó por mantener, se despedazó con la muerte de su último hijo, dando fin a los esfuerzos de Catalina. Bueno, pues esa fue como la biografía, aunque no lo crean, y está bien extensa, es resumida, es bien resumida, porque la verdad es que su biografía es bastante larga, vivió muchísimo y además, bueno, pasó por muchísimas cosas.
Su historia es bien interesante y como ha venido pasando, últimamente ha cobrado fuerza con la serie de Reign, que es una serie que ya les he platicado que es más de fantasía que histórica, la verdad. Pero es bien interesante porque incluso en la serie la pintan como una figura muy dominante, muy fuerte, muy oscura, siempre anda ella con venenos. Y es que efectivamente es la idea que se tiene de ella esta figura. De hecho, el veneno es algo con lo que se le relaciona mucho, porque las cartas que existen de ella, efectivamente ella era una mujer que amenazaba y era como muy fuerte, porque si vemos su historia, vemos que ella no creció con una figura materna, más bien creció siempre como con la crianza de los Medici, que su familia fue muy importante y ellos eran como muy estratégicos y hacían muchísimos complots. Eran una familia bien conflictiva, pero muy inteligentes, y ella creció con esta idea. Además vemos que muy chiquita se quedó como sola. En Francia no la querían, su esposo no la quería, la trataban muy mal. Entonces en el momento en el que ella tiene el control del poder, pues vemos que él se adueña, y ella siempre quiso proteger como esta relación o la dinastía de su familia por encima de todo. Incluso, bueno, vemos que con María Estuardo, ella tuvo como una frialdad impresionante de correrla y romper todas las relaciones y dejarla a su suerte, a pesar de que María Estuardo era muy chiquita y ella la crió. Sin embargo, para ella nunca fue importante nada más que Francia, que se sostuviera, y la realidad es que no lo logró. Ella se vio rebasada en todos los sentidos, sobre todo en estas cuestiones religiosas que se desataron entre la gente que reconocía Roma y que reconocía las reglas católicas, y los protestantes y los hugotes que no, que ellos sí creían en Dios pero se guiaban en la Biblia. Ella se vio totalmente superada, sin embargo lo intentó, aunque les digo, se vio muy muy superada. Desgraciadamente vemos también que sus hijos no tuvieron una capacidad porque ella no los dejó. Esa es la realidad. Ella siempre los quiso tener como muy apegados a ella para tener ella el control, y por eso los hijos todos fracasaron. Además también hay que decirlo que ella tuvo muchos conflictos familiares, porque los hijos incluso se peleaban mucho entre ellos, había incluso golpes de estado, y Margarita, que fue la hija más chica, pues fue bastante conflictiva ella, tuvo muchísimos problemas en su matrimonio. Ya les dejé su biografía, aquí abajo se las dejo, y muchas gracias y espero que les haya gustado, y aunque vean que está bien extensa, les aseguro que está bien resumida. Gracias.